y aunque para un observador desapercibido pudiera parecer fuera de toda duda que la tensión producida en la condición moral de Berenice por su desgraciada enfermedad me había proporcionado muchos temas para el ejercicio de esa meditación intensa y anormal, cuya naturaleza ya me ha costado bastante explicar, sin embargo, no era este el caso. En los intervalos lúcidos de mi mal, la calamidad de Berenice me daba lástima, y, profundamente conmovido por la ruina total de su hermosa y dulce vida, no dejaba de meditar con frecuencia, amargamente, en los prodigiosos mecanismos por los que había llegado a producirse una revolución tan repentina y extraña. Pero esas reflexiones no compartían la idiosincrasia de mi enfermedad, y eran como las que se hubieran presentado en circunstancias semejantes al común de los mortales. Fiel a su propio carácter, mi trastorno se recreaba en los cambios de menor importancia, pero más llamativos, producidos en la constitución física de Berenice, en la extraña y espantosa deformación de su identidad personal. En los días más brillantes de su belleza incomparable, no la amé. En la extraña anomalía de su existencia, mis sentimientos nunca venían del corazón, y mis pasiones siempre venían de la mente. En los brumosos amaneceres, en las sombras entrelazadas del bosque al mediodía y en el silencio de mi biblioteca por la noche, ella había flotado ante mis ojos, y yo la había visto, no como la Berenice viva y palpitante, sino como la Berenice de un sueño, no como una moradora de la tierra, sino como su abstracción, no como algo para admirar, sino para analizar, no como un objeto de amor, sino como tema de la más abstrusa, aunque inconexa especulación. Y ahora temblaba ante su presencia, y palidecía cuando se acercaba. Sin embargo, lamentando amargamente su decadencia y su ruina, recordé que me había amado mucho tiempo, y que, en un momento aciago, le hablé de matrimonio. Y cuando al fin se acercaba la fecha de nuestro matrimonio, una tarde de invierno, en uno de esos días intempestivamente cálidos, tranquilos y brumosos, que constituye la nodriza de la bella Alcione, estaba yo sentado, y creía encontrarme solo, en el gabinete interior de la biblioteca, y, al levantar los ojos, vi a Berenice ante mí. Fue mi imaginación excitada, la influencia de la atmósfera brumosa, la incierta luz crepuscular del aposento, los vestidos grises que envolvían su figura, los que le dieron un contorno tan vacilante e indefinido. No sabría decirlo. Ella no dijo una palabra, y yo por nada del mundo hubiera podido pronunciar una sílaba. Un escalofrío helado cruzó mi cuerpo. Me oprimió una sensación de insufrible ansiedad, una curiosidad devoradora invadió mi alma, y, reclinándome en la silla, me quedé un rato sin aliento, inmóvil, con los ojos clavados en su persona. Su delgadez era extrema, y ni la menor huella del ser anterior se mostraba en una sola línea de su contorno. Mi ardiente mirada cayó por fin sobre su rostro. La frente era alta, muy pálida y extrañamente serena. Lo que en un tiempo fuera cabello negro azabache caía plácidamente sobre su frente y sombreaba las sienes hundidas con innumerables rizos de un color rubio reluciente que contrastaban discordantes por su matiz fantástico con la melancolía de su rostro. Sus ojos no tenían brillo y parecían sin pupilas. Esquivé involuntariamente su mirada vidriosa para contemplar sus labios, finos y contraídos. Se entreabrieron, y en una sonrisa de expresión peculiar, los dientes de la desconocida Berenice se revelaban lentamente a mis ojos. Quiera Dios que nunca los hubiera visto, o que, después de verlos, hubiera muerto. El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo. Al levantar la vista, descubrí que mi prima había salido del aposento. Pero de los desordenados aposentos de mi cerebro, no había salido, ni se podía apartar el blanco y horrible aspecto de los dientes, ni una mota en su superficie, ni una sombra en el esmalte, ni una mella en sus bordes había en los dientes de esa sonrisa fugaz que no se grabara en mi memoria. Ahora los veía con más claridad que un momento antes. Los dientes estaban aquí y allí y en todas partes, visibles y palpables ante mí, largos, finos y excesivamente blancos, con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor, como en el mismo instante en que había empezado a crecer. Entonces llegó toda la furia de mi monomanía, y yo luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. Entre los muchos objetos del mundo externo solo pensaba en los dientes. Los anhelaba con un deseo frenético. Todas las demás preocupaciones y los demás intereses quedaron supeditados en esa contemplación.
Ellos eran los únicos que estaban presentes en mi mirada mental, y en su insustituible individualidad llegaron a ser la esencia de mi vida intelectual. Los examiné bajo todos los aspectos, los vi desde todas las perspectivas, analicé sus características, estudié sus peculiaridades, me fijé en su conformación, pensé en los cambios de su naturaleza, me estremecí al atribuirles en la imaginación un poder sensible y consciente y, aun sin la ayuda de los labios, una capacidad de expresión moral. De Mademoiselle Saget se ha dicho con razón que tout se passe bien de sentiments, y de Berenice yo creía seriamente que tout se tient se train de ideas. Ese absurdo pensamiento que me destruyó, de ideas. Por eso los codiciaba tan desesperadamente. Sentí que sólo su posesión me podría devolver la paz y devolverme la razón. Y la tarde cayó sobre mí, y vino la oscuridad. Duró y se fue, y amaneció el nuevo día, y las brumas de una segunda noche se acumularon alrededor, y yo seguía inmóvil, sentado en aquella habitación solitaria, y seguía sumido en la meditación, y el fantasma de los dientes mantenía su terrible dominio, como si, con una claridad viva y horrible, flotara entre las cambiantes luces y sombras de la habitación. Al fin irrumpió en mis sueños un grito de horror y consternación, y después, tras una pausa, el ruido de voces preocupadas, mezclados con apagados gemidos de dolor y de pena. Me levanté de mi asiento, y abriendo las puertas de la biblioteca, vi en la antesala a una criada, deshecha en lágrimas, quien me dijo que Berenice ya no existía. Había sufrido un ataque de epilepsia por la mañana temprano, y ahora, al caer la noche, ya estaba preparada la tumba para recibir a su ocupante y terminados los preparativos del entierro. Me encontré sentado en la biblioteca y de nuevo solo. Parecía que había despertado de un sueño confuso y excitante. Sabía que era medianoche y que desde la puesta de sol Berenice estaba enterrada, pero no tenía una edad exacta, o por lo menos definida, de ese melancólico periodo intermedio. Sin embargo, el recuerdo de ese intervalo estaba lleno de horror, horror más horrible por ser vago, terror más terrible por ser ambiguo. Era una página espantosa en la historia de mi existencia, escrita con recuerdos siniestros, horrorosos, inteligibles. Luché por descifrarlos, pero fue en vano. Mientras tanto, como el espíritu de un sonido lejano, un agudo y penetrante grito de mujer parecía sonar en mis oídos. Yo había hecho algo. ¿Pero qué? Me hice la pregunta en voz alta y los susurrantes ecos de la habitación me contestaron. ¿Qué era? En la mesa, a mi lado, brillaba una lámpara y cerca de ella había una pequeña caja. No tenía un aspecto llamativo y yo la había visto antes, pues pertenecía al médico de la familia. Pero, ¿cómo había llegado allí, a mi mesa? ¿Y por qué me estremecí al fijarme en ella? No merecía la pena tener en cuenta estas cosas, y por fin mis ojos cayeron sobre las páginas abiertas de un libro y sobre una frase subrayada. Eran las extrañas pero sencillas palabras del poeta M. Saint. Deciben mihi sodales, si sepulcrum amici visitarem, curas meas alicantum fore levatas. ¿Por qué? ¿Por qué al leerlas me pusieron los pelos de punta y me helaron la sangre en las venas? Sonó un suave golpe en la puerta de la biblioteca y, pálido como habitante de una tumba, un criado untó de puntillas. Había en sus ojos un espantoso terror y me habló con voz quebrada, ronca y muy baja. ¿Qué dijo? Oí unas frases entrecortadas. Hablaba de un grito salvaje que había turbado el silencio de la noche y de la servidumbre reunida para averiguar de dónde procedía, y su voz recobró un tono espeluznante, claro, cuando me habló, susurrando, de una tumba profanada, de un cadáver envuelto en la mortaja y desfigurado, pero que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló mis ropas. Estaban manchadas de barro y de sangre. No contesté nada. Me tomó suavemente la mano. Tenía huellas de uñas humanas. Dirigió mi atención a un objeto que había en la pared. Lo miré durante unos minutos. Era una pala. Con un grito corrí hacia la mesa y agarré la caja,
pero no pude abrirla y por mi temblor se me escapó de las manos y se cayó al suelo y se rompió en pedazos, y entre estos, entrechocando, rodaron unos instrumentos de cirugía dental mezclados con 32 diminutos objetos blancos de marfil que se desparramaron por el suelo. Fin del cuento.